Hermanos, hermanas, buenas noches. De nuevo estamos aquí en esta reunión virtual. Gracias a Dios por ello. Y vamos a meditar en su palabra y vamos a elevar nuestras oraciones al Señor porque eso le agrada y es nuestro deber darle gloria siempre y en todo lugar. Hoy quiero compartir con vosotros la tercera petición que aparece en la oración modelo, en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En estos últimos días hemos tratado, santificado sea tu nombre, que es el creyente el que tiene que santificar el nombre de Dios en medio de las naciones, en medio de los pueblos, en medio de las personas que nos rodean. Después hablamos de santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El deseo del creyente de que el Señor reine definitivamente. Y ya el reino de Dios empieza a desarrollarse en la iglesia, a pesar de las dificultades. Empieza a desarrollarse en el creyente cuando vamos haciendo su voluntad a través de las normas de ese reino. Hoy vamos a hablar de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto quiere decir que como se hace en el cielo, que ya se hace, que ya se cumple, se haga también en la tierra. Cuando nos convertimos al Señor, generalmente tenemos deseo de hacer su voluntad, de sentirnos cerca de Él, de que Él esté en nuestras cosas, de que Él forme parte de nuestra vida diaria. Y eso es lo normal y lo genuino del cristiano. Y Dios tiene un plan espiritual para estar cerca de nosotros y nosotros cerca de Él a través de su voluntad. Bueno, pues en el plano espiritual es así. Es como cuando un bebé va conociendo a los padres y ya se siente seguro con ellos. Y a lo mejor lo coge un extraño, lo lleva en brazos y por mucho mimo que le haga, por muchas cosas, no llega a sentirse tan cómodo, tan seguro como cuando está en los brazos de su padre o de su madre, que son con las personas que tiene más roce y más trato. Dios nos ha enseñado a que tenemos que santificar, Jesús nos ha enseñado a que tenemos que santificar el nombre de Dios, tenemos que desear su reino porque el creyente ama al Dios trino, porque es el Dios nuestro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que obra en la iglesia a través del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquí está claro que es en la iglesia donde se santifica y donde se desea el reino de Dios más que en ninguna otra parte de la sociedad. Y es así, porque si no glorifica el creyente a su Dios, ¿quién lo va a glorificar? Así que el Señor nos da este privilegio. Y dice, en esto ha glorificado mi Padre, dice en Juan capítulo 15, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y Jesús nos dice ahora, hágase tu voluntad. Cuando oréis, le pedís al Padre esto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos aquí tres aspectos importantes. Primero, voluntad. Después tenemos cielo y tenemos tierra. Tres aspectos muy importantes. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es una. Es cuando Él se propone hacer una cosa. Cuando Él quiere hacer una cosa. Cuando Él desea hacer una cosa. Pero esa simple voluntad, en la palabra de Dios, se nos presenta de dos aspectos diferentes. En primer lugar, los teólogos hablan de la voluntad decretiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad decretiva? Cuando Dios da un decreto. Cuando Dios da un decreto que se cumple sí o sí. Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace. Dios dice, caiga este imperio, y ese imperio cae. Dios dice, hágase esto, y se hace. Siempre con un propósito. Hay quien dice, y lleva esta voluntad decretiva a unos extremos ya que no son normales, que es decir, que todo, absolutamente todo está decretado por Dios. Pero claro, luego vemos en la Biblia que no. Porque Dios no decreta muerte de inocentes. Dios no decreta cosas que van contra sus propios atributos de amor, de misericordia, de justicia. No decreta esas cosas. Esas cosas pasan por la maldad humana, por el imperio del pecado. Pero Dios no decreta
esas cosas. Así que cuando nos digan, Dios lo decreta absolutamente todo. Perdón, Dios puede permitir cosas, pero Él no las decreta, porque iría en contra de su propia voluntad decretar cosas como asesinatos, como abusos sexuales a menores, como todas estas cosas tan malas que vemos hoy en nuestra sociedad. Dios no decreta eso. Así que la voluntad decretiva de Dios es cuando Él ordena una cosa que va conforme a su personalidad, a sus atributos y siempre persiguiendo un propósito dentro de la justicia, la misericordia y el amor divino. Y así el Señor decreta cosas. Decreta, por ejemplo, cuando vemos en el pueblo de Israel cómo el pueblo caldeo y babilonio raptan a los habitantes de Israel y se los llevan cautivos a Babilonia. Eso, el Señor lo había decretado eso porque eso era un juicio que tenía que caer sobre el pueblo de Israel. Lo mismo que otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento, siempre con el propósito de enseñar, de disciplinar y de dar una pedagogía, dar una enseñanza de lo que es la justicia de Dios y el juicio de Dios cuando nos salimos de su voluntad, cuando traspasamos los límites que Él nos ha puesto en nuestra existencia. Ahora, luego está la voluntad preceptiva, y esa sí es la regla que el Señor ha puesto para nuestra vida, que está puesta en sus mandamientos, en sus preceptos, en las cosas que Él nos dice a los creyentes que tenemos que hacer. Los demás, hay cosas que no entendemos, por qué pasan, por qué ocurren, pero tenemos que tener en cuenta que hasta el mismo Satanás, hasta el mismo demonio le pidió a le pidió a Dios, Dios Padre, en el libro de Job, que le dejara un poco actuar en la vida de Job. Y Dios le dio permiso, pero fue bajo su consentimiento. Así que hasta el mismo diablo está sujeto a las órdenes de Dios. Dios decreta y da preceptos para los suyos. Y las cosas secretas, dice la palabra, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos que pidan, hágase tu voluntad, ¿qué estamos pidiendo? ¿Una voluntad decretiva o una voluntad preceptiva? Cuando nos dice, hágase tu voluntad, pues estamos pidiendo que el mundo entero, y en especial nosotros los creyentes, nos sometamos a la voluntad de Dios y procuremos obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque su voluntad es más perfecta que la mía. ¿Y por qué? Porque Dios lo manda, porque Dios lo dice, porque Él tiene autoridad sobre nosotros, que nos ha rescatado con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Y además, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ese es el propósito de que Dios nos dé a través de los preceptos su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es decir, excelente, lo mejor que hay en el mundo. No hay nada más excelente en el mundo que su voluntad, porque procede de Él. Y es también grato decir que cuando hago la voluntad del Señor le agrado a Dios. Y cuando le agrado a Dios me siento bien. Cuando le agrado al Señor me siento bien. Dice el Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Esa es la actitud del creyente cuando se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué voluntad se refiere cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra? Pues se refiere a la voluntad de sus mandamientos. Que todos seamos obedientes y que los pongamos por obra. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Pues el ejemplo, cómo se hace en los cielos. ¿Y cómo se hace esa voluntad en los cielos? ¿De quién está hablando Jesús cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo? Pues está hablando de sus ángeles. Está hablando de sus criaturas celestiales que hacen la voluntad de Dios, que hacen a rajatabla la voluntad de Dios. No corrigen,
no ponen objeciones. Ellos dicen, esto es la voluntad de Dios y esto se hace. No dicen, pues esto no me suena a mí bien, no sé si lo voy a hacer o no, porque obedecen los mandamientos de Dios y se someten a cada uno de ellos. No como los hombres. Fijaros en el ejemplo de Saúl, por ejemplo, para ilustrar un poco. A Saúl le dice, destruye a todos los amalecitas y todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1-3. ¿Y qué hizo Saúl? Pues no le pareció bien esa orden de Dios. Y perdonó al rey Agag y a todos los animales, gordos y bonitos, y destruyó todo lo vil y despreciable. Perdonó a los animales para hacerle un sacrificio a Dios, fijaros. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura de los carneros. Es decir, Saúl transformó las cosas. Dijo, bueno, Dios me ha dicho que destruya todo lo vil, todo lo de que tienen los hijos de los amalecitas y todo, pero yo voy a modificar un poco esta orden. Y luego Samuel tiene que decirle, pero Jehová se complace en esos sacrificios o se complace más en que haga su voluntad. Mejor el Señor me está diciendo a mí una cosa y yo digo, bueno, yo voy a hacer eso porque luego va a tener contrapartida y yo le voy a poder ofrecer al Señor esto y esto y esto. Pero eso ya son pensamientos míos. El Señor me está diciendo, no, primero a la voluntad, que eso me complace a mí más que otras cosas que vayas a hacer a partir de eso. Ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios y poner atención mucho más que la grosura de esos carneros, que los has visto con tan buena pinta para sacrificarlos. Las criaturas celestiales cumplen la voluntad del Señor porque aman a Dios y viven también para agradarle. Ellos lo hacen con alegría. Cuando cumplimos la voluntad del Señor tiene que hacerse con alegría, con entusiasmo, con ilusión. Y lo hacen pronto. Lo hacen inmediatamente. En la Biblia los ángeles se describen, en la iconografía popular los vemos como con alas, para indicarnos lo pronto y rápido que hacen la voluntad del Señor. Jesús nos dice que la voluntad de Dios se tiene que hacer, o que tenemos que pedir que la voluntad de Dios, de la misma forma que se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Perdona, que todavía no se me ha ido el resfriado del todo. ¿Y cómo debemos hacer su voluntad en la tierra? Cuando oremos en nuestras oraciones, tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad todos los días. Santifica cada día en mi corazón para que yo pueda obedecerte completamente. No me dejes que haga las cosas a mi manera, sino como tú las dices. Si tú me dices por aquí, no puedo yo decir, bueno, voy a ir por este lado y luego vuelvo y empiezo de nuevo. Tengo que hacer las cosas como tú me lo dices. Cambia mi mente para que piense y analice todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Para que escoja según los principios y los preceptos de tus mandamientos. Sé que esto es difícil algunas veces, ¿eh? Transfórmame para que mis acciones estén a tono o en sintonía con tu santa voluntad. Y yo le digo, Señor, dame un corazón de carne, para que sea paciente, para que sea amoroso, para que sea respetuoso, para que sea amable, para que sea humilde y para que sea sabio. Ayúdame a cuidar de mis hermanos, porque ellos cuidan de mí. Si somos creyentes de verdad, nuestro anhelo constante es decir, Señor, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Ayúdame a ser mejor esposo, mejor anciano, mejor pastor, mejor padre, mejor amigo. Ayúdame a todas estas cosas. Ayúdame a ser un mejor miembro de tu iglesia.
a ser puntual, como los ángeles en el cielo, a ser servicial, a que me deje también aconsejar y pastorear por los hermanos. Ayúdame a ser mejor hijo o hija. Ayúdame a dejar las ideas del mundo que son contrarias a tu voluntad y que tu voluntad dirige mi vida. También ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día y seguirte a ti. Ayúdame a ser fiel en todas las cosas. Ayúdame a llevar mi casa, a criar a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero con la palabra en la mano. Ayúdame a que no excuse mis pecados, a que no los justifique. Ayúdame a ir cada día a la cruz, para pedirte perdón por mis pecados, que ya lo hiciste una vez por todas, pero el polvo del camino nos obliga, nos hace que vayamos a ti constantemente. Ayúdame a depender del Espíritu Santo. Ayúdame a obedecer con alegría y con rapidez. Y no tener doble vara. Ser muy bueno para unas cosas y ser muy dejado para otras. Seguro que en mi trabajo procuro estar a mi hora. Seguro que en mi trabajo, si dependo de un jefe o dependo de un público, procuro hacerlo mejor para que esas personas estén contentas con mi trabajo. No tener doble vara. Lo mismo que hago eso, que lo haga también con tu iglesia. Hay veces que una persona va enfermo al trabajo y últimamente lo estamos viendo. Una persona dice, yo no quiero que me afecte el COVID porque como falte en mi trabajo, me juego el puesto. Y eso está pasando hoy. Y van algunos enfermos al trabajo y cansados. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, miramos las cosas de otra manera. Nuestra oración tiene que ser esta ayuda al Señor para que de esa forma podamos cumplir su voluntad. Si no estás de acuerdo con esa oración, tendrás que analizar hasta qué punto has entendido el Evangelio. Y si eres miembro de una iglesia, físicamente, puede que seas miembro, que estés escrito en el registro de la iglesia de los bautizados, pero hermano, lo importante es que seas miembro de la iglesia invisible, de la iglesia universal, la que no se ve. Y tenemos que arrepentirnos cada día de no hacer la voluntad de Dios. La palabra en Hebreos nos dice a los creyentes que cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y lo hacemos a sabiendas, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que cuando no hacemos su voluntad, cuando no hacemos sus preceptos, cuando no cumplimos las cosas que Él nos manda, tenemos que arrepentirnos delante de Él y decir, Señor, no quiero ser objeto de tu ira porque no es bueno estar en enemistad contigo, porque tú me has dado mucho, porque tú me lo has dado todo y ahora yo tengo que agradecerte plenamente todo lo que tú me has dado. Yo sé que es difícil, que hay decisiones en la vida que no sabemos si se acoplan a la voluntad de Dios o no, y no sabemos, porque la palabra no nos da tampoco un manual exacto, simplemente nos da unas ideas generales, porque el Señor también nos deja que actuemos con nuestra propia conciencia y a la luz de su palabra, veamos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. El Señor nos está diciendo que amemos su ley, y que cumplamos sus preceptos, que a Él sea la gloria, que su nombre sea santificado, que deseemos su reino y que todas estas cosas lleguen a nuestra vida tomando las decisiones correctas para estar en la voluntad del Señor. Hay un ejemplo de un chico que era un fiel creyente, tenía ya 20 y tantos años, y él le decía, Señor, si es tu voluntad, concédeme pues una novia, que yo ya vaya enfocando mi vida, que yo ya vaya haciendo pues mis planes para el futuro, para poder con una persona comunicarme y tener también la fe común, con una persona que sea hija tuya.
Y si puede ser, Señor, a ver la vecina de enfrente, Pepita, que me gusta mucho, a ver si puede ser. Y en esta petición se quedó su oración. No sabemos cómo terminaría, pero lo cierto es que la ilustración es que esta persona estaba pidiendo al Señor que se hiciera su voluntad, pero él estaba ya dando también unas pistas al Señor. Hagamos directamente nuestra petición al Señor. Hagamos directamente nuestra petición al Señor, porque hay en la vida situaciones difíciles donde no sabemos por dónde coger el camino. Un nuevo trabajo que me sale, no sé si cogerlo, no cogerlo. Hay una persona que me atrae, no sé si esa es la persona que Dios ha puesto en mi vida. La relación con mis padres puede ser tensa, difícil. Tengo que irme de mi casa, tengo que quedarme, hacer mi propia vida. Situaciones que nos plantea la vida, situaciones que son hoy en día normales y que realmente pues no encontramos una respuesta clara. Para cada caso sí encontramos respuestas generales, pero no una respuesta clara. Tengo que comprar un piso, pido hipoteca, no pido hipoteca, voy a entablar amistad con estas personas o no me voy a tener relación con ellos, voy a prepararme para servir al Señor, quiero pedir a la iglesia o quiero trabajar en la iglesia que me reconozca anciano. Hay cosas que se nos plantean difíciles. No hay un manual seguro para cada caso concreto, lo que se llama casuística, pero sí tenemos que cuando veamos que una cosa tenemos dudas, tenemos ciertas dudas, no lo tenemos claro del todo, tenemos que someter la oración. Tenemos que someter la oración porque la respuesta puede variar según multitud de factores y circunstancias. Y nos gustaría que el Señor nos enviara un mensaje así directo, a esto. Pero parece que esto no va a ocurrir así porque el Señor ya nos ha dado una revelación. Es una cuestión que tenemos que resolverla mediante la meditación de la palabra y la oración, renunciando a todo prejuicio, elevando al Señor oración sincera. Prejuicio quiere decir algo que yo ya he pensado de antes. Tengo que renunciar a eso. Tengo que hacer una oración sincera delante del Señor. Tengo que considerar el tema, lógicamente, a la luz de la palabra. En algunos casos la escritura es suficientemente clara si debemos tomar la decisión que planteamos o no. Por ejemplo, en el caso de elegir una pareja, un novio, una novia, que sea creyente, que sea de la misma fe que nuestro Señor Jesucristo. Y a veces están las cosas clarísimas, pero otras veces las cosas están un poco confusas. Hay quien hace como hizo Agustín de Hipona. Dicen que Agustín de Hipona una noche estaba ya agobiado por sus pecados, por su inseguridad, por las dudas que tenía, y entonces le pedía al Señor que se le revelara de alguna manera. Y dice que oyó una voz que decía, toma y lee. Y dicen que lo que tenía a mano en ese momento era una traducción del Nuevo Testamento, y que lo abrió el libro y sus ojos se fijaron en un texto de Romanos que dice así, ¿qué cosa? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Esto le hizo efecto. Él se convirtió al Señor de una manera rotunda, radical, como lo muestra en su libro que se llama Confesiones, da testimonio de todo lo que le aconteció esa noche. Pero esto no siempre ocurre así. El Señor nos ha dicho, escudriñad las Escrituras y conoceréis la voluntad del Señor, que es santa y perfecta. Así que, hermanos, esforcémonos por cumplir la voluntad del Señor. Esa es tarea nuestra. El Señor nos ha dado la salvación, pero nos ha dado también unos mandamientos que tenemos que cumplir. Y sobre todo, sintonizar y ajustarnos siempre con su voluntad.
Que el Señor nos ayude a tomar decisiones buenas para estar en sintonía con la voluntad de Dios en todo momento.